Bueno, y concluyendo, cerrando las entrevistas en este programa especial en la fecha de hoy, el día jueves 24 de abril, eh, habiendo transcurrido 48 horas del fallecimiento del Papa Francisco, 72 horas mejor dicho, nosotros nos comunicamos con el autor del libro El sucesor de Francisco, La Iglesia tras el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, libro que fue publicado, escrito y publicado en el mes de marzo del año 2020. Su autor, un venezolano que está radicado en México, que es experto, un estudioso de los temas sobre el Vaticano, y es Rixio Gerardo Portillo, con quien nuevamente estamos en comunicación telefónica. Rixio, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Lili, todo muy bien. Un gusto saludarte y a la audiencia. Bueno, ¿qué nos puede decir usted como conocedor, como estudioso de temas relacionados con el Vaticano, como autor del libro El sucesor de Francisco? ¿Qué nos puede decir sobre esta elección, sobre León XIV y si le sorprendió? Sí, yo creo que nos sorprendió a todos porque, bueno, muchos teníamos en el radar al cardenal Prevost, pero yo era de los que pensaba de que por su cercanía a Latinoamérica no iba a ser como considerado. Y obviamente pues creo que esto es una lección que nos han dado los cardenales. Si de alguna manera han querido darle continuidad al pontificado del Papa Francisco, pero sobre todo ver que la Iglesia latinoamericana todavía tiene mucho que dar. En un texto que yo voy a publicar prontamente, un poco como mis impresiones sobre lo que ha ocurrido, digo, el continente de la esperanza le ha entregado a la Iglesia dos papas en el jubileo de la esperanza, porque de alguna manera es como seguir madurando lo que la Iglesia de Latinoamérica puede hacer. Y estoy muy contento por el resultado y por la elección. ¿Cómo lo describe a este nuevo papa? Tiene una personalidad bastante discreta, un hombre sencillo, me atrevería a decir que un poco tímido e introvertido, de tal manera que eso sí va a ser un poco como distinto a Papa Francisco. Pero un hombre muy paciente y las personas que lo conocen de escucha profunda. Es decir, a través de las conversaciones y de las relaciones interpersonales siempre se detiene a escuchar y para tomar decisiones. O sea, no es una persona que toma decisiones apresuradas, sino siempre de la escucha. Y creo que también es necesario entender el contexto en el que el Papa Francisco lo tenía. Era el dicasterio para los obispos, lo que llaman fábrica de obispos, que es quienes preparan los expedientes de los candidatos a obispos, al episcopado, que son presentados al Papa. De tal manera que es un hombre que conoce a los obispos, conoce a las diócesis, conoce a las iglesias particulares, es decir, tiene un mapeo real de lo que está pasando aguas abajo. ¿Lo ve más como un obispo más latinoamericano que norteamericano? Totalmente. O sea, yo creo que es un poco un personaje híbrido porque su origen sí es americano, pero tiene más de 40 años de servicio en el Perú y toda su vida episcopal ha sido en el Perú y por tanto, pues yo creo que tiene un sabor mucho más latinoamericano que de americano. Sin embargo, es interesante la mezcla y del personaje en este momento. Usted recién nos decía que si bien lo tenía en el radar al cardenal Prevost, pensaba de que no era papable por ser considerado dentro de la iglesia latinoamericana, ¿no? Sin Sí. embargo, sorprendió con su designación. Esto también tiene una lectura un poco de lo que hablábamos con usted el jueves 24 de abril, de nuevamente elegir, si se quiere, un papa de las periferias, viene de misionar y de toda su obra como obispo en el Perú, ¿no? En Norteamérica, por eso digo, ¿no? Viene más de las periferias y nuevamente no se eligió ni a un representante italiano ni tampoco europeo. ¿Esto tiene también toda una lectura?
Sí, yo creo que un poco la sensibilidad de los cardenales, alejada de la opinión pública y alejada de toda la vorágine que nos armamos los periodistas y todo ese entramado de unos sí y unos no, los cardenales iban por otro camino. Yo pienso que fueron muy astutos en el personaje, porque es cercano a Papa Francisco, de absoluta continuidad a su línea, pero desde las periferias, porque el Papa lo sacó de Chiclayo, que es una diócesis perdida del Perú, ni siquiera es como la sede primada, que podría ser Lima, sino que también era una iglesia alejada. Entonces creo que es un personaje muy interesante y que estoy seguro que da continuidad un poco a esta visión de iglesia en salida, pobre para los pobres. Yo estaba averiguando y Chiclayo, por ejemplo, tiene 25% de pobreza, su población. Entonces es un obispo de un lugar pobre. O sea, un poco como os digo, continuidad de iglesia pobre para los pobres. Los cardenales fueron a buscar a un cardenal que había tenido esa experiencia. Y en cuanto a su formación intelectual, sí, en cuanto a la doctrina... Es matemático vamos a decir, de su primera carrera, luego pues la vida religiosa, porque es agustino, que creo que también es otro aspecto interesante. Yo también me inclinaba con que los cardenales se iban a dirigir más al clero secular, pero creo que esto es muestra también de esa reforma de Papa Francisco de ampliar el número de cardenales de congregaciones religiosas en el colegio de cardenales y por tanto en el cónclave elegir un agustino, pero una gran sensibilidad teológica muy afinada. En verdad es un teólogo de gran valor, y pienso que también el nombre León XIV unido un poco a León XIII ya tiene una impronta de sensibilidad social. Bueno, eso, ¿qué significado tienen? Prácticamente usted ya adelantó la respuesta, ¿no? Que es el primer agustino como sucesor de Pedro, y el nombre que también ha elegido. Sí, el León XIV no nos ha dicho todavía por qué lo eligió, eso todavía hay que esperar, pero bueno, la primera asociación que podemos hacer es de León XIII, que fue el Papa entre el siglo XIX y el siglo XX, y hizo una encíclica, la primera encíclica social, que fue la Rerum Novarum de las cosas nuevas. Entonces creo que también es como un arco histórico para retomar el discurso social de la Iglesia, que va en continuidad de Papa Francisco. Por ahí también un amigo obispo me decía que también León por San León Magno, que era un gran patrista y un gran teólogo en la historia de la Iglesia, entonces posiblemente también de ahí le venga el nombre. ¿Qué le pareció el primer mensaje al mundo? Muy sencillo. Bueno, primero su italiano no muy fluido, un poco accidentado. Cuando habla en español sí se sentó un poquito más. Eso me pareció un hermoso gesto, porque Papa Francisco no se atrevió en ese momento de hablar en español. Él sí lo hizo, y creo que son 3 ideas que me parecieron fundamental. Uno, la insistencia con la paz, es decir, como la paz esté con ustedes, la paz del resucitado, trabajar por la paz. Pensamos en un mundo de guerra, violencia, discursos de odio, un hombre que nos habla de paz. Luego la parte del amor y la misericordia. Dios ama a todos, Dios ama incondicionalmente a todos, creo que también, y obviamente la mención a Papa Francisco cuando le agradeció y dijo: extiendo la bendición de Papa Francisco. Es decir, me pareció muy hermoso, muy auténtico, muy sencillo, nervioso, emotivo, tenía hasta como sentimientos de ganas de llorar. Sí, creo que fue un momento muy especial. A pesar de que tiene un discurso escrito, se atrevió a soltarse, y cuando se soltó, no sé, que nombró su diócesis de Perú, me pareció un gesto muy hermoso, muy hermoso. Muy humano, se lo vio muy humano, ¿no? Emocionado, terrenal. Sí, en las congregaciones generales, no sé si se acuerda, los cardenales decían en el briefing de prensa: los cardenales buscan a un papa humano, a un papa pastor, a un papa conciliador, y yo decía como bromeando: ¿pero acaso nos van a poner un papa que sea deshumano? Creo que difícilmente lo vamos a conseguir. Pero sí, evidentemente hay un gran sentido de humanismo y de autenticidad, por lo menos en las expresiones, en los gestos, en cómo se vive este momento. O sea, creo que de alguna manera la evolución de cómo se ha vivido el pontificado, este momento que antes era protocolar, donde el Papa no podía hablar, pues ahora habla, tiene un discurso más o menos escrito, se suelta, dice algo en otro idioma, auténtico. Creo que también estamos ahora frente a un personaje que va a tener su impronta sencilla, simple, un poco más discreta, pero sí auténtico. ¿Y la evocación a la Virgen María?
También, bueno, eso en continuidad también Papa Francisco fue quien comenzó ese camino y por supuesto hizo ahí el guiño a la Virgen de Pompeya, que se celebra también hoy. Creo que también ya nos dijeron que mañana va a celebrar la misa en la Capilla Sistina. Se espera también una visita a la tumba de Papa Francisco y el domingo el rezo de Reina Cheli. Y respecto a la indumentaria, de cómo estaba vestido, que algunos marcaron la diferencia, ¿no? Con Bergoglio. Sí, yo la verdad le confieso, o sea, la iglesia y los sacerdotes tienen siempre un protocolo en la forma de vestir y tienen un hábito que se llama hábito coral, que es cuando ellos no concelebran la misa, tienen como un hábito litúrgico, por decirlo de alguna manera, pero sin ser los concelebrantes de la acción litúrgica directa. Y está el hábito secular, que es para el que ellos tengan que utilizar en la calle. En los papas, el hábito secular es la sotana blanca, sin nada, sotana, su banda y la esclavina y ya, ese es el hábito de calle. El hábito coral, cuando el papa va a una actividad que no es litúrgica, pero sí religiosa, es con esta capita de arriba que se llama museta. Entonces a mí no me ha extrañado porque simplemente pues es darle continuidad, ese es su traje, ese es el traje que tiene que usar el Papa, pues y que Francisco por disruptivo no lo quiso usar, pero vaya, no quiere decir que quien lo use esté equivocado, porque al fin y al cabo eso no está derogado ni prohibido. Usó su museta, usó la estola, usó el crucifijo, el pectoral dorado, pero luego vimos unas fotografías y un video en una cena, ya anda de sotana blanca con un pectoral plateado y me pareció que incluso era la misma cruz del Papa Francisco. Me pareció, pero la foto estaba borrosa, no lo aseguro. ¿Continuará fortaleciendo el diálogo interreligioso? Creo que sí. Dentro de las ideas que marcó, 3 veces utilizó la palabra diálogo. Y a mí me llamó la atención, yo creo que ya te lo había dicho Lili, el tema de mi tesis doctoral con Papa Francisco fue diálogo. Entonces, por supuesto, cuando yo escucho la palabrita, me despierto y digo, están hablando de diálogo. Dijo, o sea, construir puentes a través del diálogo y el encuentro. Esas 3 palabras son de Papa Francisco, entonces creo que sí, o sea, va a haber esa continuidad natural. Por eso le preguntaba justamente, ¿no? Porque mencionó muchas veces paz, por sobre todo, diálogo, justicia y también de una iglesia en cercanía con su pueblo. Sí, un amor incondicional de Dios a todos. Creo que fue muy hermoso, unas palabras muy hermosas, cargadas de una profunda teología, pero también de una sensibilidad social. Yo hacía un poco el juego de palabras de que es un americano con un discurso de paz, con palabras de paz. No un americano con discursos de odio o de guerra. Pienso que es un poco como contrarrestar figuras sin decir a nadie, sin nombrar a nadie. Es un americano que nos está hablando de paz sin supremacía, sino desde la sencillez y la humildad. El hecho de que eligió expresarse en español, en castellano, y dirigiéndose a su pueblo del Perú, a Chiclayo, porque mencionó específicamente a ese pueblo, y que no se haya referido a su pueblo de origen, Estados Unidos, y que no haya utilizado el idioma, el inglés, ¿tiene un significado? Yo creo que si tiene 69 años, si tiene más de 40 años en Perú, y por lo menos en Roma está desde el 2023, a ver, tiene más tiempo hablando español que inglés, entonces yo lo veo como algo natural. Y hizo referencia a San Agustín, que tiene esta frase que es tan hermosa, por ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Él es cristiano con todos, pero es obispo o fue obispo de Chiclayo y por supuesto esa fue la diócesis que le salió en el corazón recordar. A mí me pareció muy, muy, muy hermoso y ya te digo, yo sí creo que es más latinoamericano que gringo, perdón por la expresión. Está bien. ¿Le sorprendió que al segundo día que comenzó el cónclave ya se definiera esto? ¿También tiene una lectura, Rixio? Sí, tiene una lectura también que creo que interesante. Primero, los cardenales no estaban siendo condicionados por la prensa, ni por las redes sociales, ni por la opinión pública, y había gran consenso entre ellos.
el temor que teníamos muchos de que no se conocían, de que usaron unos gafetes con una etiqueta con los nombres, de que se les tuvo que preparar un pequeño subsidio tipo revista con los perfiles, yo creo que eso se cayó porque al ser una elección tan rápida, ellos ya fueron con una idea, y esa idea pues se logró consolidar fácilmente. A mí me llamó la atención de que cuando el Papa sale al balcón, tiene a su mano izquierda al cardenal Parolin muy sonriente. Entonces creo que luego nos vamos a enterar cómo fue la distribución de esos votos, pero me parece que por allí hubo algo de que quizás habían unos votos divididos y se fue madurando la idea, inclínense a que por favor sea Prevost. Me atrevo, no tengo prueba, pero creo que pasó algo de eso. Se puede también pensar de que Francisco ordenó bastante el colegio cardenalicio. Francisco hizo cambios disruptivos en el colegio de cardenales que creo que en otro momento se podían estudiar a profundidad, personas muy alejadas, lugares no comunes. Fue un cónclave en el que no estuvo París, no estuvo Milán, no estuvo Venecia. Y hay algún historiador que decía, Alberto Meloni decía así, lo que pasa es que los cardenales son los párrocos de Roma, no del mundo, es decir, sí pueden haber ciudades en las que no estén presentes. Creo que hubo cosas ahí relevantes del cónclave que sobre todo 133, superando la cifra de los 120, la periferia. Y otro dato que creo que también valdría la pena estudiar es que la mayoría de los cardenales que hizo Francisco pertenecían a las directivas de las conferencias episcopales. Entonces, de alguna manera fue como una elección de primer orden. Es decir, él elegía a los que ya sus pares obispos habían elegido. Entonces creo que es una lectura interesante de cómo bajarlo, pero obviamente en este cónclave influyó con 108 y con que el sucesor, a mí sí me gusta decir el sucesor de Francisco, porque creo que es un purismo teológico decir sucesor de Pedro, porque entonces sentemos a San Pedro ahorita y un pescador en Santa Marta, bueno, eso no tiene sentido. Es sucesor de Pedro, del carisma petrino, pero está siguiendo los pasos de Papa Francisco. Entonces creo que si él lo hizo cardenal, él lo llevó a la curia, tuvo una incidencia. Aunque sea inconsciente, tuvo una incidencia. Riccio Gerardo Portillo, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable. No, gracias a ti, siempre a la orden. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas noches. El autor del libro El sucesor del Papa Francisco, Riccio Gerardo Portillo. Queríamos tener también su opinión a pocas horas de haber sido elegido el nuevo Papa.